Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a desarrollar la unidad número uno de logística, donde vemos el concepto de logística. Vamos a trabajar un poco en lo que es la evolución histórica de la logística, recursos de la empresa, la logística del futuro, cómo se fue planteando los objetivos de la logística, bien, qué factores son los que condicionan e importan en la logística, la planeación estratégica, bien, cómo está armada la estructura organizacional y el problema logístico en general. Así que bueno, bienvenidos a la unidad uno de logística y vamos a arrancar directamente con la definición. En 1960 la logística inicia en, eh, como una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial para el aprovisionamiento. Es una ciencia que surgió en la parte militar y después se hizo para mejorar, digamos, la parte productiva de las distintas fábricas. Bien. Entonces, ¿cómo se veía la logística en los años 60? Como una distribución física, como un conjunto de actividades relacionadas con el movimiento eficiente del producto terminado, desde el final de la línea de producción hasta el consumidor. En algunos casos se incluye el movimiento de materiales desde la fuente de abastecimiento hasta el inicio de la línea de producción. Estas actividades incluyen transporte, almacenamiento, manejo de materiales, empaque, control de inventario, localización de las plantas, almacenes, procesamiento de la orden, pronóstico de la demanda y servicio al cliente. Así se definía en 1960 la logística como distribución física. Bien, ¿qué podemos ver? Que la logística era un conjunto de actividades relacionadas en el movimiento eficiente desde, y acá viene la parte importante, desde el producto terminado hasta el cliente. Bien, y en segundo punto, también incluía desde la fuente de abastecimiento de las materias primas hasta el inicio de la línea de producción. Eran como dos imágenes separados que se podían ver en lo que era la logística. Bien, podemos tener que el modelo de los años 60 tenemos la administración de materiales y la distribución física. Teníamos la administración de materiales, que era la parte de materias primas, todo lo que era subensamble, material en proceso, material de empaque. De ahí va el inventario de producto en proceso y la distribución física incluía el inventario del producto terminado. Bien, el almacén, la empresa y el cliente y el consumidor. Fíjense que era una línea muy básica de logística la que había en ese momento. En los años 70 sigue evolucionando y ya pasamos a hablar de la integración de dos o más actividades con el propósito de, dos puntos, planear, instrumentar y controlar el flujo eficiente de materia prima. Involucra lo que es inventario en proceso y producto terminado desde el punto de origen al punto de consumo. Estas actividades incluyen, pero no están limitadas a servicio al cliente, pronóstico de la demanda, distribución, comunicaciones, control de inventario, manejo de materiales, procesamiento de fuentes, soporte de partes y servicios, localización de plantas y almacenes, abastecimiento y empaque, devolución, tráfico y transporte. Bien, ya empezamos a integrar, a medida que va evolucionando el tiempo, empezamos a integrar cada vez más la demanda. Bien, posteriormente podemos ver que en el modelo de los años 70 tenemos por un lado las plantas de fabricación que estaban interrelacionadas con la parte de almacenes, bien, donde había productos terminados, y de los almacenes de productos terminados se hacía una planeación, una distribución hacia los centros de consumo finales, consumidor uno, 2, 3, 4, N. Bien, y ya empezamos a ver un poco cómo surgen las redes, bien, de la planta de ensamble del punto 1, del punto 2, va a los diferentes puntos de distribución. Posteriormente, en los años 80,
llega lo que se llama la logística integrada, que es el proceso ya de planeación, instrumentación y control eficiente con costo efectivo del flujo y almacenamiento de materia prima, inventario en proceso y producto terminado, así como también la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. Es decir, en este punto ya estamos trabajando con un proceso de planificación, instrumentación y control eficiente. Introduce la palabra eficiente, ¿bien? Con costo efectivo de flujo y almacenamiento de las materias primas. Inventarios en proceso de producto terminado y todo lo que habla de la información. Ya empezamos a tener un flujo de información entre los requisitos del cliente y las órdenes de fabricación que tenemos en la fábrica o en las plantas. Bien, tenemos las materias primas, los productos intermedios, los diferentes puntos de abastecimiento finales y llegamos a la parte del consumo final. Acá ya empezamos a integrar por un lado el flujo de materiales y por otro lado el flujo de la información, la estimación de la demanda, las necesidades del cliente, el servicio al cliente, están también contemplados dentro de lo que es las actividades logísticas. Sigamos avanzando. Y en los 90 ya podemos hablar que es la cadena de, y tenemos varios puntos, demanda, suministro, valor. Hablamos de una cadena integrada de valor. Bien, ¿dónde podemos decir? Es el proceso de planificación, ejecución y control eficiente y efectivo. Ya hablamos de eficiencia y efectividad del flujo y almacenamiento de bienes, servicios y la información asociada, desde el punto de origen al punto de consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. Bien, ya empezamos a hablar no solamente de planeación, ejecución y control eficiente y efectivo. Y tenemos el flujo de materiales y el flujo de información asociada, desde el punto de origen al punto de consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. Es decir, que ya la logística habla de una planificación eficiente y efectiva, ya menciona un flujo de información totalmente completo, bien, porque dice desde el punto de origen hasta el punto de consumo y siempre buscando satisfacer las necesidades del cliente que pide el producto. Las actividades logísticas, ¿de qué dependen? Muchas veces dependen de los productos ofrecidos. Bien, no es lo mismo planificar las actividades logísticas para una industria alimentaria, donde tenemos la salud humana como uno de los principales puntos que tenemos que mantener. Bien, por lo tanto, lo que son las fechas de vencimiento de las materias primas, de los productos en proceso y de los productos terminados, es clave en esa industria. También puede ser un producto de siderurgia o metalurgia, donde ya estamos hablando del acero, donde tenemos un punto de transporte por el peso de las rejas, de los alambrones, de las barras, de lo que hagamos. Bien, entonces la actividad logística podemos decir que depende de qué, de los productos que ofrecemos. Bien, si hablamos de la industria farmacéutica para el transporte de medicamentos entre los laboratorios y las farmacias, ahí también estamos hablando un poco de cadena frío. Bien, hay medicamentos que tienen que mantener una cadena de frío con una trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad hablamos de que en todo momento se conoce el estado de la cadena de frío del medicamento, y no se puede perder. Entonces, las actividades logísticas dependen de los productos ofrecidos, sí. Segundo, dependen del tamaño de la empresa. Hay empresas que tienen la logística tercerizada y hay empresas que tienen la logística propia. Bien, hay empresas que manejan grandes volúmenes de despacho de materiales y hay empresas que manejan pequeños volúmenes pero de gran valor agregado. Bien, entonces el tamaño de la empresa también va a depender del tipo de logística. Bien, por ejemplo, si yo tengo una empresa exportadora y tengo que exportar a otro
lugar del mundo, en el continente de Europa, en África, sí o sí tengo que usar de un barco y un contenedor. Entonces, el tamaño de la empresa y el destino de mis productos me va a condicionar las actividades logísticas que voy a tener que tener. Bien. Después tenemos el mercado proveedor y comprador. Bien. Los mercados proveedores son mercados muy importantes, conocer a nuestros proveedores. Después lo vamos a ver en una unidad de la calidad aplicada a la logística, donde existen lo que se llaman las relaciones mutuamente beneficiosas entre proveedores y clientes. Después tenemos el concepto de proveedores internos. Bien, si hablamos del concepto de proceso, que tenemos una entrada, un proceso y una salida, y después continúa otro proceso, podemos hablar que un proceso es proveedor del proceso siguiente. Y me define mucho las actividades logísticas. Bien, el mercado comprador de los productos también, la estructura de comunicaciones, bien, cómo es el transporte y el manejo de la información. Hoy en día las empresas tienen sistemas integrados entre el cliente y la línea de fabricación, donde el cliente puede hacer un seguimiento completo de la evolución y de la transformación de materia prima en un producto terminado bajo las especificaciones que define el cliente. ¿A qué me refiero con esto? En la industria del petróleo es muy común ver que la fabricación de determinadas varillas que se utilizan para los pozos, para la extracción del petróleo en los pozos, tienen que cumplir determinadas propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas, estamos hablando de resistencia a la tracción y a la rotura. Como son varillas de acero, las propiedades mecánicas se logran a través de los tratamientos térmicos. Bien, el tratamiento térmico lo que hace es modificar la estructura del acero para otorgar las propiedades deseadas. Hoy en día hay clientes que exigen a las empresas fabricantes conocer cómo van evolucionando la fabricación de sus productos y cuáles son los parámetros de proceso del tratamiento térmico que van a asegurar el cumplimiento de las necesidades del cliente. Si cumplo con las necesidades, llego a tener la satisfacción del cliente y mi empresa se transforma en sostenible en el tiempo. Eso es muy importante aclararlo, ¿bien? Porque la estructura es la estructura de comunicación que en el año 2020, digamos, uno puede permitirse tener con sus clientes para que controlen, ¿bien? Después tenemos un poco de la actividad logística, depende también de las regulaciones gubernamentales, ¿bien? Por ejemplo, en la Argentina, nosotros si hablamos, vamos a hablar más adelante de modos logísticos, podemos decir que tenemos 3 modos logísticos: transporte carretero, trenes y marítimo. Prácticamente es muy bajo la incidencia del transporte de trenes, que es de muy bajo costo en todo el mundo, nosotros no lo tenemos, y tenemos altísima dependencia de lo que es el transporte carretero. Y el transporte carretero, en cuanto a las regulaciones gubernamentales, que no tengo vías, no tengo infraestructura para poder aplicar el tren, estoy obligado a encarecer mis costos para poder sobrevivir, para poder, no sobrevivir, sino para poder trasladar mis productos desde mi punto de fabricación hasta un centro de consumo. Esto es muy importante porque los costos logísticos es lo que nos vuelven competitivos. Bien. Y segundo, y por último, también depende mucho la actividad logística de la cultura, de la organización. Tenemos organizaciones multiculturales donde se adopta una cultura de trabajo, y por ahí tenemos organizaciones locales donde se adopta la cultura local de la gente que hace a esa organización y que trabaja localmente. Bien, si tenemos una organización o una empresa grande que tiene sede en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, en distintos puntos, lo que hacen esas empresas es ir adoptando las mejores prácticas que van desarrollando en cada uno de los puntos y las trata de replicar en cada una de sus empresas o puntos de fabricación. Para el cliente, para sus procesos internos, para todo. Es muy enriquecedor cuando uno tiene una cultura
grande y amplia que abarca a muchas culturas diferentes en lugares del mundo. Bien, eso podemos decir que dependen las actividades logísticas. ¿Y cuáles son las actividades logísticas que vamos a estudiar a lo largo de la materia? Bueno, tenemos el estudio del transporte. Es clave el estudio del transporte. El estudio del transporte define prácticamente los costos y hoy es una de las limitantes que nos encontramos en la Argentina para poder ser competitivos respecto al mundo. Bien, porque nuestro transporte es el transporte carretero de camiones, que es un costo elevadísimo versus los costos que tengo de transporte en otros lugares del mundo. Los inventarios. Bien, tenemos 3 tipos de inventario que vamos a estudiar. Inventarios de materia prima, para asegurarnos que nunca nos falte materia prima en los procesos de fabricación. Tenemos inventario de productos en proceso, bien, que es el inventario propio de poner en marcha la maquinaria para fabricar los productos. Y tenemos los inventarios del producto terminado, que son todos los stocks de productos terminados ya disponibles para ser entregado al cliente. Bien. Otra de las actividades logísticas importantes, procesamiento de órdenes y programación de las entregas. Procesamiento de órdenes, definición de órdenes, cómo voy a recibir una orden de compra por parte de un cliente en función de los productos que yo vengo, cómo va a esa orden de compra a circular por la planta de fabricación hasta completar y obtener el producto que nuestro cliente pidió. Viene un poco lo que contaba yo, una trazabilidad, hoy se puede decir que online es totalmente posible. El abastecimiento también es clave. Bien, el abastecimiento estamos hablando del aprovisionamiento de materias primas, materiales, repuestos, insumos y recursos. Los administra la logística. Materia prima para la elaboración del producto. Materiales y repuestos para tener previsiones de reparaciones programadas de equipos, tener materiales que requerimos para el funcionamiento de máquinas que van a transformar las materias primas en productos terminados y recursos como el recurso humano. Tenemos productos estacionales como el helado que se sobrevende en verano. Tenemos que prever picos de fabricación donde vamos a tener que incrementar los recursos humanos para poder aprovechar esa demanda que surge por los cambios de temperatura. Otra de las actividades, envase, empaque y embalaje. Es clave, envase, empaque y embalaje. El diseño del producto, en lo que es el diseño del envase, del empaque y del embalaje, para asegurar que mi producto va a llegar cuidado, que yo voy a poder fabricar copas de cristal en la Argentina y exportarlas a todo el mundo con un 95% de confianza de que no se van a romper en el transporte. Eso es clave, porque eso me conecta. Y hay mucho trabajo como actividad logística en un diseño robusto de empaque, en un diseño robusto de embalaje, en un diseño robusto de envase para que yo me sienta atraído para comprar ese producto. Bien. La parte de almacenamiento, manejo de los almacenes, si tenemos almacenes propios, si tenemos almacenes contratados, si tenemos sociedades con otras empresas para tener almacenes en conjunto. ¿Cómo va a ser el manejo de materiales? ¿Cómo va a ser la información, captura, procesamiento y almacenamiento? Son algunas de todas las actividades logísticas que nosotros vamos a desarrollar y vamos a estudiar a lo largo del año. ¿Cuáles son las actividades clave? Actividades que agregan valor, mayor valor. Por ejemplo, el servicio al cliente. El servicio al cliente es clave. Que el cliente esté contenido. El transporte. Sabemos que es un punto importante en lo que representa el costo del producto. Bien, el transporte. Involucra también, no solamente en el costo, sino también el dónde y el cuándo, el cómo llego a mi cliente. Eso lo vamos a estudiar. ¿Cómo? ¿Qué modo uso? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando a mí me queda cómodo, cuando a él le queda cómodo, cuando él necesariamente lo necesita. Hay muchos
muchas políticas de análisis para poder referidas al transporte que son importantísimas y que agregan muchísimo valor a las actividades, digamos, de una organización. La administración de inventarios, un manejo claro de los inventarios, materia prima, producto en proceso, producto terminado y materiales repuestos, como dije. Bien, la administración de inventario me indica cuál es el capital de trabajo inmovilizado que tengo yo en la empresa, o el dinero que tengo en materiales, el dinero que tengo en repuesto, el dinero que tengo en producto terminado que no puedo disponer. Tengo que conocer en todo momento ese, porque eso me define cuánto es el dinero que yo voy a poder disponer y si realmente tengo la espalda financiera para poder tenerlo parado a través de un stock de materiales. El procesamiento de órdenes es otra cosa clave en lo que es la actividad logística. Bien, el procesamiento de las órdenes, cómo vamos comunicando proceso a proceso para que agreguen valor hasta que finalmente se construya el producto que voy a vender. Bien, todas estas actividades se repiten en cada uno de los subsistemas. Bien, entre proveedores y abastecimiento vemos las actividades claves, vemos transporte, almacenes, procesamiento de órdenes. Entre abastecimiento y producción, lo mismo. Entre producción y distribución, lo mismo. Y finalmente llego a los clientes. Acá podemos ver en grandes rasgos cómo sería un sistema integral entre proveedores, clientes, bien, y cómo son los flujos de producto y información que vamos a ir viendo en cada punto. Bien, sigamos. Actividades de soporte. ¿Tenemos actividades de soporte? Sí. Tenemos actividades de soporte relacionadas con el almacenamiento, manejo de materiales, abastecimiento, bien, mantenimiento de la información, cooperación con la gente de producción para lograr los objetivos. Bien. Acá es importante este punto. Logística agrega valor de lugar y de tiempo. La disponibilidad que charlamos recién. Producción agrega valor en el uso. Bien, porque construyo algo para que sea de un uso. Mercadotecnia agrega valor de posesión. Es la parte de marketing, de por qué necesitamos disponer de ese producto. Y la logística, el tiempo y el lugar. Bien, en el momento justo, la cantidad justa. Eso es, digamos, el mayor agregado de valor de la logística dentro de una organización. Bien, ¿cómo es el papel de la logística en el mundo? La logística representa un segmento importante y en crecimiento. Para Estados Unidos, la logística mueve 700 billones de dólares anuales. Bien. Esto es el estudio de la logística de la Georgia Tech, una universidad de Georgia. Bien. Juega un papel crítico en el comercio internacional, sí, porque me relaciona. La logística es lo que me permite que yo pueda fabricar algo desde Villa Mercedes y exportarlo al mundo. La logística me lo permite hacer. Y cuando hablamos de esto, me explayo un poquito más. No solamente hablamos de exportar productos, ¿bien? Bienes materiales que se puedan tocar. Hoy está también la industria 4.0, la industria del conocimiento, donde yo desarrollo software, algoritmos, y los exporto a países donde tienen determinadas necesidades. Lo hago a través de plataformas logísticas que me permiten eso. Abro un paréntesis y les comento. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Freelancer que conecta la oferta con la demanda, los une a través de un portal para cubrir diferentes necesidades de profesionales, arquitectos, fotógrafos, diseñadores, desarrolladores de software. Hoy en día simplemente conectan la demanda y la necesidad y esa plataforma es el canal logístico de intercambio del servicio entre un producto, entre un cliente y un proveedor. Eso es lo que se viene en el mundo. Bien. Después que tenemos, las compañías caben más a la logística como un elemento crucial como la estrategia corporativa, totalmente.
la logística integrada, porque la logística ya no es solamente el momento en que dispone de un producto final un cliente. La logística me involucra el poder de negociación con los proveedores, bien, los algoritmos para optimizar el desarrollo de los procesos que me fabrican el producto y poder hacerlo eficientemente y maximizando la rentabilidad y minimizando el uso de los recursos. ¿Mm? Y después que tenemos que las empresas modernas tratan de satisfacer las demandas de los clientes en cuanto a respuesta oportuna, ¿bien?, personalización, calidad y el valor. Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar y a pensar en una logística verdaderamente integral, ¿bien? Porque para dar una respuesta oportuna yo tengo que tener totalmente aceitados los engranajes entre lo que es la parte de proveedores, fabricación, distribución y venta de mi organización, ¿bien? Personalización en cuanto a poder adaptarme a las necesidades específicas que puede tener mi cliente. Calidad es muy simple, es cumplir lo que digo que voy a fabricar. ¿Bien? Y valor es que el cliente perciba que realmente está comprando valor agregado al comprar, ¿bien?, a la organización. Avancemos. ¿Qué pasa con la Argentina y la logística? ¿Cómo vemos la logística en el país? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo realizan nuestras empresas las actividades logísticas? ¿Cuál es el costo logístico en Argentina por empresa y por industria? ¿Existe el concepto de logística integral? ¿Cómo afecta las operaciones internacionales? Siempre es importante entender que la logística en Argentina, yo ya les he dado un panorama muy básico. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina tenemos modo de transporte carretero, ferroviario y marítimo. Ferroviario, podemos transportar grandes volúmenes de productos a muy bajo costo. Marítimo, mucho más. Imagínense que hubo un análisis de costos logísticos previo a toda la situación económica actual, donde, y escuchen bien lo que les voy a contar, traer un contenedor de productos. Un contenedor de productos es como un semi de un camión completo de productos, no sé, lo que quieran. Traerlo de China al puerto de Buenos Aires, China al puerto de Buenos Aires, costo de transporte por contenedor, $400. Bajo ese contenedor, lo bajo, lo subo en un camión en el puerto de Buenos Aires o en el puerto de Rosario y lo traslado a la provincia de San Luis. Costo de transporte carretero, $2.600. La logística es un tema fundamental para poder ser competitivo en el mundo. Estoy cobrando por realizar muchísimos kilómetros menos, muchísimo más, en precios internacionales, ¿bien? Y esas son las razones por las cuales en la Argentina el problema logístico es grave. Bien. Las empresas logísticas, ¿cómo realizan nuestras empresas argentinas las actividades logísticas? En cuanto a lo que dije recién, el transporte es complicado. Grandes empresas, cada vez más empresas y muchas empresas para agregar valor empiezan a introducir y que puedan disponer de lo que son las plataformas de seguimiento de órdenes, a los clientes. ¿Cuál es el costo logístico en Argentina por empresa, por industria? Es muy relativo, pero podemos decir que eso lo tienen que
ver y averiguar ustedes. Gran parte del costo logístico es el transporte. Bien, tenemos el costo de almacenamiento, que también es parte del costo logístico, pero es diferente, no es tan caro. ¿Existe el concepto de logística integral? Sí. El concepto no está completamente maduro. Obviamente, empresas con mayores recursos tienen más posibilidad de poder acceder a una logística integral, ¿bien? Y entender cómo funciona. Bien, entender cómo afecta a las operaciones internacionales la logística. Es clave, es clave. En lo que es la exportación de software, Argentina tiene una oportunidad enorme, porque no vamos a utilizar el transporte más que el transporte de datos a través del Internet y las plataformas. Pero si yo tuviera que subir un software desarrollado en Argentina, un camión, acá en San Luis desarrollo un software, lo subo a un camión, lo mando a Buenos Aires, ya tengo $2.600 de costo. Más 400 para llegar a China. Otros países tienen 3 veces menos de costo. Entonces simplemente al mismo producto, a la misma igualdad de producto, por solamente transportarlo desde donde se fabricó hasta donde está la necesidad del consumo, hay 4 veces menos en la parte económica que me hacen más beneficioso que compre a otro proveedor. Bien. Esta parte de las preguntas ustedes la tienen que resolver y me tienen que presentar un breve enfoque acorde a lo que van a leer en la teoría, a lo que han escuchado, y les voy a subir un poquito más de material porque me parece fundamental. Bien, la logística. Bien, como dijimos recién, tecnologías de información y logística es una parte clave. Las tecnologías de la información, las TIC, crean una oportunidad para dar un salto hacia la optimización total de la cadena de valor. Y acá tenemos cosas importantes. Las tecnologías permiten almacenamiento de grandes cantidades de datos e infraestructura. Abro un paréntesis. No necesito yo disponer de mis propios centros de almacenamiento de datos. Bien, hoy el mundo ya tiene preparado lugares, bien, que se llaman data center, o nubes, o las nubes, los cloud, donde puedo almacenar las grandes cantidades de datos que requiere mi industria para funcionar. Visibilidad continua de todos los productos y ventajas de la cadena. Lo que decíamos recién. Los consumidores consideran totalmente importante ver la evolución de su orden a lo largo de cada uno de los procesos de fabricación. Bien, si la orden la tiene la parte de programación, si la orden la tiene producción, si la tiene producción dentro de qué proceso se encuentra esa orden. Si la tiene ya a punto de despacho. Bien, a ver, eso es muy simple. Cuando nosotros hacemos algo muy sencillo que es comprar por Mercado Libre un producto, ¿no? Compramos un producto. Lo primero que hacemos es que esperamos que nos manden el código de seguimiento para poder ver. Y uno dice, bueno, el producto está en preparación, el producto se despachó, el producto está en camino, el producto está en centro de distribución, el producto les llegó. Y para nosotros es importante porque sabemos en qué momento tenemos que estar en casa para recibir el producto, por ejemplo. Cuando antes era 100% incertidumbre. Uno podía hacer un estimado, pero hoy conocemos eso, ¿bien? Y también en la tecnología de información nos dan lo que es la comunicación en tiempo real entre todos los elementos de la cadena. Eso es clave para poder comprender cómo evoluciona el conocimiento en tiempo real de todos los elementos de todos los elementos que se involucran en una cadena logística entre clientes, proveedores y fabricantes, los que hacen, los que diseñan, los que compran, los que abastecen. Tenemos una comunicación en tiempo real, es muy importante como ayuda a eso en la tecnología de la información a la logística. Bien, también es importante entender que la ingeniería logística tiene modelos matemáticos
y tecnología e información para diseñar las cadenas de abastecimiento, planear actividades logísticas y operar un sistema logístico. Sí, la logística utiliza recursos en el análisis de datos, de algoritmos, para entender cómo fluye la demanda, para entender, y después tenemos principios y modelos matemáticos para el aprovisionamiento principalmente. Los tenemos para calcular las líneas de producción, las productividades, bien, y se opera todo el sistema logístico. Bien, la logística de negocio podemos hablar que es la más enfocada a la administración de los procesos logísticos y sus relaciones con otras áreas funcionales, y la ingeniería logística se ocupa del diseño de los procesos de los modelos de decisión y el software para resolver problemas operativos que surgen en la instrumentación de las actividades logísticas. Esto también lo vamos a estudiar. Tenemos la logística de negocios, bien, donde armamos los procesos, donde vemos cómo interactuamos con el cliente y cómo interactuamos con los proveedores. Pero la ingeniería logística de nuestra organización va a trabajar mucho por el diseño interno de la línea de fabricación o del proceso. Bien, y en función de eso van a crear los modelos de decisión. Si pasa esto, entonces esto. Si no, pasa lo otro. Es un modelo de decisión. Entonces vamos a prever, por ejemplo, hablo acá un ejemplo, la producción. Hay muchos procesos de fabricación que tienen ensayos destructivos. ¿Bien? Que no puedo hacer un ensayo de calidad para asegurarme que mi producto es bueno sin destruirlo. Por lo tanto, si yo destruyo, tengo que prever que se me pierde una pieza cada cuánto. Bueno, la ingeniería logística me define el cuánto junto con el departamento de calidad y lo prevé para que no me falte cuando yo necesite disponer de ese producto, y a su vez aseguro la calidad de fabricación. Bien, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Si yo tengo el lunes el ingreso de la materia prima, después de los controles la dispongo el lunes a la tarde para meterla en el proceso de fabricación. Y después el proceso de fabricación son de 5 procesos y en 3 días tengo un primer producto terminado de la materia prima que ingresó el lunes a planta. ¿Se entiende cómo va? La logística estudia todos los tiempos y todos los recursos necesarios para que eso no falle. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de energía, luz, agua, aire comprimido, servicios, se llaman, materiales y repuestos para que las máquinas funcionen. Tengo un torno, necesito herramientas para poder tornear, insertos que se llaman, son unas cositas chiquitas. Si no tengo insertos no puedo tornear, si no puedo tornear no puedo fabricar. La logística, la parte de ingeniería logística prevé al detalle cada una de esas cosas para que el engranaje completo de la organización no falle. Bien. Cuando hablamos de logística de negocio y logística de ingeniería logística, es importante que la ingeniería logística son complementarias pero son diferentes. Bien, unas hablamos que son de un informe más macro y la otra es más micro y de detalle. Es como la ingeniería de detalle y la ingeniería general. Tenemos perspectivas diferentes, pero muy complementarias. No podemos estar hablando de una logística sin saber que tenemos la otra, la ingeniería logística y la logística de negocios dentro de una organización. Normalmente tenemos las dos. Todo lo que es la parte de ventas, cumplimiento, transporte, lo puedo hablar con los negocios, porque empieza lo que es la logística de negocio, la logística de entrega, la logística de cómo voy a satisfacer a mis clientes, de cómo voy a atender las necesidades de mis clientes, cómo le va a llegar mi producto a los clientes. Es importantísimo tener esa logística. Y por otro lado, fíjense que es una visión más macro. Yo coloco un producto a la venta y lo tengo que distribuir. Y a nivel micro, pienso en todos los tiempos entre que tengo la materia prima y saco el producto terminado adentro de mi proceso de fabricación. Yo le doy como resultado a la logística de negocio los tiempos en que va a poder cumplir. Y la logística de negocio me dice a mí la cantidad que necesita de productos, digamos, la logística de negocio me dice a la ingeniería de logística la cantidad de productos que va a necesitar para poder fabricar y vender.
en unidades, en función de la demanda y de los estudios de transporte, cómo llega el cliente que está en Arabia Saudita, por ejemplo. Cómo llego. Es muy importante. Entonces, lo que es la ingeniería logística y la logística de negocio, podemos decir que son disciplinas complementarias, pero diferentes. Bien, acá habla un poco más de lo mismo. Bien. Solo así, trabajando con la logística de negocios y la ingeniería logística, complementándose entre ellas, podemos asegurar que la cadena de valor de la empresa, la cadena de abastecimiento, la cadena de supply chain, se empieza a optimizar. Bien. Y cuando hablamos de profesionales que trabajan en la logística, muchas veces un jefe de distribución o un gerente general, porque el gerente general también es responsable de la logística, empieza a entender y a valorar los enfoques, es muy importante para el crecimiento coordinado de una organización. Bueno, algunas cosas nuevas que aparecen en la logística hoy. Primero, las tecnologías y la información que siguen creciendo. Ya es increíble, en función de la información, lo que puede generar la logística. Bien. La red global, identificar la localización de la carga en la cadena de abastecimiento donde quiera que sea en cualquier momento. Es cierto, hoy podemos hacer una trazabilidad online, un sistema de administración de inventario, control computarizado de carga. Bueno, hay videos, yo voy a tratar de buscar y subir video de Nike, video de algunos almacenes totalmente modernizados, totalmente automáticos para el despacho. Bien. La industria farmacéutica tiene es más, tengo una empresa, una industria farmacéutica donde tiene un almacén automatizado en un 70%, por una cuestión de costos de la automatización y los volúmenes de despacho no pudo llegar al 100%, pero tiene gran parte automatizada. Y le voy a pedir que me envíen un video para poder ver cómo funciona en la Argentina un almacén automatizado, ¿bien? Lo que es para la administración de inventario, el código de barra. Hay miles de herramientas de soporte que nos ayudan a poder entender cómo se administra o que tiene o no la logística en Argentina hoy. Bien, intercambio electrónico de datos, la internet, software personalizado para modelación. No hemos hablado mucho de la modelización de procesos. Parte de la ingeniería, bien, la parte de ingeniería simuladores de tercera dimensión. O sea, no solamente hacemos un desarrollo de ingeniería de un layout de una planta de fabricación donde queremos optimizar el flujo de materiales, bien, el flujo de materiales, que sea lo más cómodo, minimizando los transportes, minimizando los riesgos que se incurren muchas veces al movimentar entre un proceso y el otro, por las cargas, por los pesos, por los volúmenes, por el riesgo a la seguridad de la persona que gestiona y trabaja con esos materiales. Hoy tenemos herramientas de software desarrolladas que nos permiten entender que es muy, 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 muy potente hacer una simulación muy, muy, muy casi similar a lo que vamos a terminar desarrollando en la vida real. Bien. Bien. Por último, ya para ir cerrando esta primera hora de introducción en lo que es la logística, podemos decir que antes de 1950 el énfasis estaba en la distribución, como lo vimos al principio. Entre 1950 y 1970 empezó un concepto de costo total, cambios en patrones de consumo, aumento de la demanda, presiones de costos en la industria, desarrollo de la computación y toda la experiencia militar que ayudaron a la logística a desarrollarse y a crecer. En 1970 y hasta la fecha de hoy ya estamos hablando de lo que es la logística integral y con nuevas tendencias, ¿bien? Costos, buscando minimizar los costos, entender por qué no somos competitivos cuando estamos hablando de costos elevados, costos de transporte, entender que existen los mercados globalizados.
Ya no solamente tengo que pensar para existir en venderle los productos a un mercado determinado, ¿bien? Sino tengo que entender que existe un mercado global, que yo puedo vender en India, en Europa, en Argentina, en Japón, en Chile, y los costos son puntos fundamentales a trabajar para poder hacerlo. Bien. El tiempo de respuesta, el tiempo de fabricación, el tiempo para el cliente es muy importante, porque es cuando requiere un producto determinado, un servicio que solicitó. Yo tengo que conocer los tiempos internos míos de mis procesos para poder fabricar. Y finalmente los servicios que he agregado. Bien, una clara atención al cliente, una clara análisis de encuesta de satisfacción al cliente, un claro servicio de postventa, sin grises. Son nuevas tendencias que agregan muchísimo valor al desarrollo de la logística y cómo ha ido evolucionando. Bien. Es impresionante. Fíjense, este es el diagrama más importante, cómo pasamos de la fragmentación a la logística. Fíjense en 1960 cómo por un lado se estudiaba el pronóstico de la demanda, las adquisiciones, un requerimiento de materiales, la planeación de la producción y el inventario de producto en proceso, almacenamiento, manejo de materiales y empaque. Eso, entre 1960 y 1980, se llamó administración de materiales. Estamos hablando de 8, 9 actividades importantísimas para el desarrollo de una operación, para la fabricación de productos, que empezaron desarrollándose individualmente y se integraron a través de lo que es la integración de administración de materiales. Y por otro lado, el inventario del producto terminado, planeación de la distribución, procesamiento de órdenes, transporte y servicio al cliente. En 1980 a través de una integración parcial propia de la evolución, se llamó distribución. Y entre 1980 y 2000, 20 años después, unimos, entendemos que están interrelacionadas, donde hay un flujo de material y un flujo de información, y ya hablamos de logística. Importantísimo la evolución de la logística en los últimos 40 años. Bien. Bueno, acá habla un poco de evolución y conceptual de las etapas de la logística. Esto es una cadena logística, bien, donde involucran proveedores, plantas, almacenes centrales, almacenes regionales, para finalmente terminar llegando a los clientes. Bien, nodos intermedios, correo, demanda, cómo voy, envío directo, distribuidores, almacenes, plantas, fuentes de abastecimiento. Esto es una red entre procesos, de un modelo de red de cadena de una cadena logística. Bien. La logística como un sistema, o sea, dice que los objetivos se alcanzan con la integración de diferentes áreas. ¿Eh? El costo total, importantísimo, hemos hablado varias veces, el costo del transporte, el costo del almacenamiento. Cuando hablo de costo de almacenamiento, tengo dos costos importantes. El costo que incurro para colocar un material dentro de un almacén, el seguro que tengo que pagar por si se incendia, pasa algo, el costo del inventario, bien, que es decir, el costo de tener ese material sin poder venderlo, el costo de procesar las órdenes, el costo de los sistemas de información, todos esos costos hacen un costo total del sistema logístico. Bien, integral. Y después es importantísimo entender
en la logística cómo es el tema de la toma de decisiones. Decisiones unilaterales normalmente generan acumulación de inventario, ¿bien? Porque no conocemos, lo que yo digo, toda la película, sino que estamos en una parte puntual. Si yo estoy en producción no conozco nada de almacenes, si estoy en almacenes no conozco nada de producción. Cuando hablamos de un sistema integrado, hablamos de una comunicación fluida entre cada uno de los departamentos y entre cada uno de los puntos que pueden influir en las decisiones, ¿bien? Proveedores, abastecimiento, en producción, distribución, intermediarios, clientes, para entender y poder ver un panorama completo. Es clave la logística como sistema para la toma de decisiones. Bueno, después hablamos un poco de flujos, de proveedores, fuentes. Eso lo vamos a ir viendo a través, ¿bien? La logística en la economía es muy importante entender. Acá, pequeños números. Como dijimos, en Estados Unidos se gasta 670 billones de dólares en actividad logística. 10 veces el gasto en publicidad, 20 veces el gasto de defensa. El mismo gasto en salud se transforma en logística. Se gasta en logística en Estados Unidos. Bien, Estados Unidos es un país particular porque es altamente consumo, es consumista. Bien, contribuciones de la logística, amplia variedad de productos en zonas alejadas de centros de producción, precios más bajos que los precios de productos totales. La tierra aumenta el valor de la tierra con su establecimiento. Bien. Acá tenemos la cadena de valor de Michael Porter aplicado a la parte logística, operaciones, fíjense. Infraestructura, administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico, abastecimiento. Logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia y servicio. Así está planteada la cadena de valor de Porter para lo que es la parte logística. Fíjense qué importante que es. Bien. Actividades primarias, logística externa y logística interna. Actividades de soporte, recursos humanos, desarrollo, abastecimiento. Bien, dan valor al producto y generan un margen de utilidad. Esto es un poco lo que hablamos, que la producción hace el valor de uso. ¿Por qué? Porque hace el control de calidad, programa de producción, mantenimiento de equipo, diseño de proceso, planeación de la capacidad, localización de planta. Adquisición de diseño de productos, tiempos de producción, transportes, inventario, procesamiento. Hacen el valor del lugar y el tiempo y es un poco la logística y la mercadotecnia, promoción, investigación de mercados, mezcla de productos, fuerza de venta. Hacen el valor de la posesión, ¿bien? Fíjense cómo interactúa y cómo se vincula la logística con el área de producción y el área de mercadotecnia. Es importantísimo. Producción y logística. Bien. Localización de la planta es parte de la logística. Podemos tener dos tipos de localizaciones de planta que vamos a ver. Microlocalización y macrolocalización. Macrolocalización podemos armar a través de una matriz en una región macro. Cuando hablamos de macro hablamos de una región donde puede convenir instalar un almacén o un centro de distribución o una planta de fabricación. Y micro ya es cuando vamos a entender en qué ciudad dentro de esa localización macro vamos a terminar instalando nuestra planta de fabricación o nuestro almacén o nuestro centro de distribución. Bien. El tema del diseño del producto, lo dije temprano, lo digo ahora de nuevo. El diseño del producto es clave y es parte de la logística, porque eso dice, el diseño del producto es lo que me permite a mí entender cómo se va a almacenar para poder despacharlo, cómo lo vamos a transportar, cómo vamos a hacer el manejo de los inventarios, qué cuidados tengo que tener. No es lo mismo transportar copas de cristal que ladrillos. Bien, o cajones de madera, o animales vivos. Bien. Tiempo de producción, cómo afectan inventarios, tiempo de distribución, tiempo de abastecimiento, tiempo de entrega, tiempo de... Todos los tiempos son importantes y están relacionados entre lo que dice la logística y lo que
dice la producción. Bien. Bueno, señores, seguimos avanzando un poquito más. Servicio al cliente, precio, empaque, distribuidores, nivel de servicio. Bien, yo les dejo para que ustedes también puedan disponer. Esta presentación la vamos a subir y también donde ustedes van a poder seguir avanzando un poco más. Bien, es la unidad 1, es donde ya empezamos a interiorizar los conceptos y la evolución histórica de la logística, como dijimos. Eh, Todos los lunes estamos haciendo las pruebas de grabar en las clases para que ustedes tengan la posibilidad de verlas en función de los tiempos y las necesidades que dispongan. Vamos a hacer un fuerte hincapié en los trabajos prácticos y nos estamos viendo el lunes que viene con cerrar ya la unidad 1 y empezar a desarrollar la unidad 2 de logística. Muchas gracias.